estar dictando un webinar muy importante sobre las típicas trampas en la interpretación simultánea. Vamos a hablar de cómo no correr tanto y cómo manejar los segmentos de la mejor manera posible usando las estrategias típicas que usamos todos los intérpretes profesionales. Muchos de los intérpretes profesionales utilizan estas estrategias, pero lo hacen de forma inconsciente. Lo han logrado con la práctica. Te espero este jueves 16 de octubre a las 19 horas. Nos vemos. Mi nombre es Martín Soriano y voy a comenzar este webinar de hoy denominado Las trampas de la interpretación simultánea. Em, Se ha inscrito más o menos 170 personas, 180. Todas estas personas que se inscribieron, la mayoría no la conozco. Hay algunos exalumnos que vi que estaban registrados. Incluso vi a una secretaria mía de la década del 90 que me está escuchando. Así que para ella especialmente un saludo. Gabriela, si me estás escuchando. Así que bueno, em, vamos a hablar de cómo, como expertos en interpretación simultánea, vamos a anticipar, a hacer nuestras prioridades y a descartar u omitir ciertos mensajes. Espero que se escuche bien desde ahí. Pueden poner si quieren, tienen las reactions. Y exacto, me escuchan perfecto. Y también tienen algo que se llama Q&A, donde ustedes van a poder hacer preguntas. Como yo estoy solo de este lado, lo que me va a costar hacer es encontrar las preguntas en un chat. Entonces, el chat lo deshabilité a propósito y yo de vez en cuando voy a poder ingresar en el sistema de Q&A donde me va a decir fulano de tal hizo una pregunta. Si es una pregunta que ya respondí a través de una explicación, la voy a saltear. Si es una pregunta sobre algo de contenido que no expliqué, lo voy a explicar. Si es una pregunta que no está relacionado con el seminario, no voy a tratar de responderla porque si no, nunca vamos a poder cubrir los temas. Así que bueno, ¿les parece si empezamos con este seminario? Em, Déjenme ir a la próxima transparencia. Fíjense que en la interpretación simultánea nosotros tenemos que hacer, no dejar caer las pelotas y tenemos que hacer malabares con lo que son las unidades de sentido. Muchos me dicen, hago malabares con las palabras y es justamente el tema de hoy. No nos vamos a concentrar tanto en las palabras, porque si nos concentramos en las palabras, lo que va a pasar es vamos a caer en lo que se llaman las trampas típicas de la interpretación simultánea y cómo vamos a sobrevivirlas, porque ahí vamos a tener que lidiar con oraciones largas, con verbos que a veces están muy demorados en la oración, especialmente en ciertos idiomas, con metáforas, referencias culturales y pronombres que son ambiguos. También imagínense que van a tener que lidiar con discursos que pueden estar leídos a una velocidad no natural, como lo que está pasando hoy en día en Zoom o con teleprompters o con discursos muy, muy ensayados o directamente leídos desde el podio. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a ver hoy? Y bueno, vamos a ver la estrategia de reformulación, la estrategia de anticipación e inferencias,
vamos a ver algo que se llama parafraseo neutral, donde estamos buscando algún elemento clave en la oración. Y usamos este parafraseo neutral para no dejar algunos vacíos. Es muy similar a lo que es aplicar un generalizador o aplicar un filler. Y después vamos a tratar de darnos cuenta cuando no debemos interpretar en forma literal. Ahora bien, para esto vamos a ver cuáles son las típicas trampas que por lo menos yo identifiqué. Em, la mayoría de los alumnos que estudian interpretación simultánea se concentran demasiado en las palabras en vez de concentrarse en las palabras, pero también concentrarse en el significado. Entonces, frente a lo que es el estrés de la interpretación simultánea, tenemos una estructura que tenemos que procesar o decodificar y muchos la empiezan a decodificar palabra por palabra. Entonces, acá tenemos que darnos de cuenta de cuál es la trampa cognitiva en la interpretación simultánea, que obviamente va a ser cuando se satura la memoria a corto plazo y lamentablemente voy a tener que producir lo que es algo que no suena natural. Entonces, ahí digo, caigo en una literalidad. La audiencia se va a dar cuenta. Cuando ustedes escuchen, se van a dar cuenta también. Es por eso que es muy importante que uno se escuche. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la meta? La meta es que el intérprete tiene que ir a lo que es una reexpresión conceptual, donde tiene que buscar la intención de lo que tiene que comunicar en cada segmento y no en su forma gramatical. Entonces, no estamos interpretando palabras, sino que estamos interpretando esas palabras, pero yo tengo que tener muy en mente cuál es la idea que quiero transmitir, la función y el propósito. Piensen por un momento, la mayoría tiene más de 5 años a veces o 3 años como mínimo de interpretación simultánea en ejercicio. Algunos tienen 10, algunos tienen 20, algunos intérpretes ahí que están presentes acá o de otras asociaciones tienen más de 30 años interpretando. Fíjense cuando ustedes hicieron el clic y dijeron, me siento cómodo ahora de que lo que estoy interpretando está bien, que puedo llegar a manejar la velocidad, que ya no es una preocupación la velocidad en la interpretación. Piensen un poco, ¿en qué año o cuándo ustedes hicieron el clic donde se empezaron a sentir cómodos con su manera de interpretar? Si quieren en el Q&A me pueden poner un número, 3 años, 2 años, 4 años, 5, 10 años, lo que sea. Yo voy a ver em, cuándo va a ser esto. Roberto me dice 5 años. Muy bien. Em, está perfecto. 3 años. Muy bien. Claudia me dice 5 años. Perfecto. La mayoría o el clic em, se da a los 5 años. Está perfecto lo que me están diciendo. Sin embargo, tengo alumnos que lo pueden lograr antes, ya sea porque tienen muchísimas conferencias o porque realmente hicieron y tuvieron mucha dedicación. O
porque tengo alumnos que no vienen del palo del traductorado o del profesorado de inglés, vienen de otras ciencias, ya sea ciencias informáticas, estudiaron marketing, estudiaron medicina, y esa gente, a diferencia de los traductores, busca la unidad de sentido para poder interpretar y no la aislación de la palabra. O sea, si bien tienen una desventaja a nivel terminología, porque no tuvieron la terminología que todos vimos en un traductorado público, ellos buscan lo que es una microidea. No quiere decir que lo logren, pero es lo que están buscando, más que el traductor, que está buscando algo así como resolver esto como sea. ¿Y qué pasa? Fíjense que el traductor cuando empieza a trabajar en interpretación simultánea y empieza con esto del malabarismo, empieza a tratar de hacer un traspaso rápido de palabras por palabras y realmente le cuesta mucho, es muy difícil. Y después, con el tiempo, fíjense al año, a los 2 años, es como que ya el malabarismo lo ve más lento. A los 5 años, o a los 4, o a los 7, ustedes van a sentir esto en el malabarismo que hacen con la interpretación simultánea. Fíjense, es totalmente distinto al del traspaso que ya estoy como loco. Acá directamente hago el malabarismo, pero también lo voy guiando con un sentido hacia un propósito o a donde yo quiera. Ahora bien, ¿cómo le decimos a los alumnos hoy en día que tienen que entrenarse así? Porque si uno ve la vieja escuela de cómo los entrenábamos a los intérpretes en la década del 90 o a principios de los 2000, era traducir palabra por palabra porque me llevaba a una mayor fidelidad, decía uno. Y se criticaba mucho la forma de interpretar en Europa porque decía, no, porque hacen omisiones. Y después esos intérpretes sí saben mucho de la Unión Europea o saben mucho de Naciones Unidas, pero en las conferencias técnicas hacen agua. Y no es tan así. Hoy yo les voy a poner una conferencia técnica interpretado a través de esta técnica de microideas. Hoy en día las cosas cambiaron mucho. Yo estoy haciendo mucha investigación. De hecho, hice investigación para esta charla, porque nunca hablé de la parte de microideas. Cuando viene el flujo de información, yo lo primero que voy a hacer es descomponer todo ese párrafo, chanquearlo, hacer una segmentación en unidades de sentido o microideas, donde no necesariamente voy a seguir la sintaxis que tiene el orador, sino me voy a defender a través de la parte semántica de estas ideas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tengo estas ideas y interpreto palabra por palabra? Si yo le pierdo el ritmo a una palabrita en la sintaxis, como el malabarista o una pelota, se me van a caer todas. Y es lo que le pasaba a los alumnos cuando los entrenábamos. Venían todo bien, venían con la postmodificación, les salía una palabra que no sabían, y ni te cuento si era un verbo, y automáticamente se les caía toda la oración, dejaban esperar hasta que enganchaban con la próxima oración. Ese es el peligro de estar interpretando. Muchos dicen, estás interpretando sin contexto, que no es sin contexto, porque el contexto lo tiene. No está haciendo una condensación de ideas o de unidades de sentido dentro de la oración, donde yo puedo reformular. Puedo llegar a enseñar esto donde les enseño a los alumnos la identificación a través de microideas,
les digo, a ver qué propósito hay en la oración. Y también hemos dejado de hacer lo que es el típico shadowing, que era algo mecánico, de repetir palabra por palabra, justamente palabra por palabra, hacer algo que se llama shadowing with variation, a veces se dicen shadowing with a twist, donde repetimos el mismo discurso, pero les obligamos a los alumnos a cambiar, a parafrasear o a despegarse con un poco de collage de lo que es la palabra. Y ahí el alumno empieza a tener un poco más de control. Nunca va a llegar a este control. Este control lo tiene el intérprete ya a los 5 años, cuando hace el clic. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos de mis alumnos que me dicen, yo estudié en tal fecha y no se veía estas ideas. Esto no se enseñaba así. Y no, no se enseñaba así porque vino a través de una investigación de estrategias que empezó a salir en las universidades, especialmente donde hacían muchísimo hincapié en la investigación. Por ejemplo, en la Universidad de Ginebra, donde como parte del doctorado o de las maestrías avanzadas en enseñanza de la interpretación, nosotros teníamos que hacer una especialización en la enseñanza de la simultánea, de la consecutiva, y también a veces en lo que era Language Enhancement, donde le transmitíamos cómo preparar a un intérprete la terminología, pero no transformábamos la clase en una clase de vocabulario, que eso es lo que pasó mucho en la década del 90 en Argentina. Ahora bien, cuando uno interpreta el palabra por palabra, fíjense el Señor dónde va caminando al borde, al filo de los dominos. Si tiene suerte, le va a pegar, pero requiere muchísima coordinación, especialmente si ese discurso va a toda velocidad o si ese discurso tiene un orador con muchísimo acento. Cuando yo tengo acento, tengo que dejar ir al orador un poco, aplicar la estrategia de extensión de BS o de Kalash para poder entenderle un poquitito más a través de la colocación. Entonces, no buscamos ya que los alumnos estén tan estresados que donde se caen al precipicio y directamente a la próxima unidad de sentido, que es la ficha que está ahí, no van a poder transmitirla nunca porque tal vez se les cayó una preposición o un circunstancial. ¿Qué buscamos? Fíjense, buscamos esto. Sigue el estrés, sigue el estrés. Sigue ese efecto dominó que nos viene persiguiendo, sigue. Pero con confianza, fíjense que ya los pies no están sobre cada una de las fichas, sino que los viene sorteando, los viene salteando. Ahora, ¿qué pasa? Yo les busqué un, para ilustrar esto, una conferencia donde apliqué em, esto de las microideas con otras estrategias. Yo voy a pausar algunas partes. Me gustaría que tengan algo para anotar. Y ustedes van a anotar algunas palabras claves. Va a ser muy difícil porque el original se va a escuchar muy poco y está la traducción en doble canal mía. Pero ustedes, cuando escuchen la interpretación, van a poder identificar ciertas palabras que dice, esto tal vez no está en el original. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué está empezando la oración así? Así que los espero. Agarren un lápiz y un papel y fíjense a ver si podemos llegar a notar algunas palabras. Si yo hablo de estrategias sin mostrar ejemplos, no voy a poder ilustrarlo ni transmitirlo eficazmente. Entonces voy a poner
un audio que más o menos explique esto. Voy a empezar. A ver. 60 y 150 grados centígrados como pico. Si la temperatura en la roca madre supera en realidad los 200, muy a menudo, no tenemos presencia de hidrocarburos generada y básicamente se convierte en algo carbonizado. Hay tres palabras que deberían haber anotado y que estaban tal vez al principio. Paso de vuelta y vamos a ver si concuerda. Grados centígrados como pico. Si la temperatura en la roca madre supera en realidad los 200, muy a menudo, no tenemos presencia de hidrocarburos generada y básicamente se convierte en... Bueno, había realmente presencia de hidrocarburo generada, era otro agregado, algo carbonizado. y la otra palabra extra era algo carbonizado. Esas palabras en el original no están. ¿Qué es lo que se hizo? Es cuando yo tenía un vacío ahí y tuve que tirar un generalizador o un filler, una colocación para rellenarla y para llegar a esa fluidez. Ahora los hidrocarburos, en promedio, porque predominantemente hay carbono, en un 85%, hidrógeno, 13%, luego azufre, nitrógeno y oxígeno, y tiene un espectro muy complejo de posibilidades. El gas, por otro lado, es el extremo más bajo de la cadena de hidrocarburos. Tienen entre un 70 y un 100% de metano, que en realidad es la combinación más sencilla de carbono e hidrógeno, además de tener etano, helio, hidrógeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Ok, entonces fíjense todas las estrategias que tiene este caso o este doble canal. ¿Es una conferencia técnica? Sí. ¿Estoy aplicando estrategias? Sí. Estoy aplicando la estrategia de entonación, de decalage, de conclusión lógica, de personal involvement, de transformación morfosintáctica. Un montón de estrategias que lo que permiten es que el tipo corra con naturalidad y no se vea como el anterior, que era tremendo. Helio. Fíjense que cómo corría. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Em, tenemos que decirle a los alumnos cómo van a poder hacer este chanqueo mental en unidades de sentido, que son estas microideas, que no son oraciones. Yo no puedo esperar a que termine la oración. Tengo que preguntarme qué logro ahí o qué trata de transmitir en cada unidad de sentido. Y vamos a ver por qué esto es difícil y por qué realmente puede servirles una vez que está muy pulido y logrado como estrategia. A ver. Por lo general, fíjense que yo le puse la tiranía de la sintaxis. ¿Por qué? Porque la mayoría de los intérpretes jóvenes, cuando empiezan, aún los alumnos de interpretación en sus niveles más altos, están siguiendo muy de cerca una estructura gramatical de lo que es la lengua fuente, ¿no? Del orador.
Ahora, están condicionados a veces a seguir palabra a palabra por palabra, ¿no? Entonces, este tipo de interpretación simultánea es lo que se ha llamado dependencia de procesamiento lineal. Lo, lo acuñó una persona que investigó mucho que se llama Daniel Gili, donde lamentablemente los intérpretes o los alumnos están siendo rehenes de la sintaxis del orador. Em, ¿Qué es lo que va a pasar cuando están siendo rehenes de esa sintaxis? Lo que van a poder llegar a tener como peligro es una sobrecarga de la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque literalmente ese procesamiento de palabra por palabra, como era el malabarista que no se le podía, lo hacía todo lo que da, lo va a poder hacer por un cierto tiempo, pero no va a poder pasar todo el tiempo. Imagínense estar una hora o una hora y media interpretando solo en un palabra por palabra. Lo que va a pasar es les va a consumir recursos cognitivos enormes. Entonces, si el intérprete no logra segmentar ese mensaje en lo que son unidades de sentido más manejables, lo que está recibiendo se le va a acumular en esa memoria a corto plazo. El resultado, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a haber un aumento en la demora, no va a poder llegar. La reformulación le va a ser muchísimo más difícil porque no tiene el sentido, no se está concentrando en el sentido, sino que para él son palabras aisladas. Es todo un proceso mecánico y va a perder noción de lo que es la idea principal. Ahora, si pierde noción de lo que es la idea principal, lo que puede llegar a decir es un disparate o un cambio de significado. Si yo voy segmentando las oraciones, voy respetando también en gran parte la sintaxis y tengo muy claro cuál es la unidad de sentido, puedo llegar a parar o a segmentar la oración o puedo llegar a condensar en cierta parte y no voy a tirar toda la oración por la borda en el caso de emergencia. Ahora, si es un orador fácil, y bueno, y realmente la oración es fácil por más que tenga una sintaxis complicada, porque las palabras son fáciles, podemos llegar a hacerlo palabra por palabra, ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Em, Fíjense que cada paquete de información que recibimos depende también del idioma y también no es lo mismo interpretar el inglés que interpretar al español. El decalage directamente no va a ser el mismo. ¿Cuáles van a ser los beneficios de hacer esta segmentación en lo que es una reexpresión conceptual? Fíjense que cuando los intérpretes logran este arte de segmentar por significado y no por gramática, va a aparecer un beneficio muy bueno a nivel comunicativo, que va a ser la eficiencia cognitiva, donde va a liberar esa memoria de trabajo, donde esa segmentación va a reducir esa carga de procesamiento que yo tengo, va a poder hacer como una compresión de ese archivo, la va a poder almacenar, la procesa y la puede decir fácilmente. En vez de hacer malabarismo con 15 o 12 palabras, que es el promedio de cada oración, el intérprete acá va a tener tres ideas claves de esa oración. ¿A qué se está refiriendo el orador? ¿Qué se hizo? ¿Y cuál fue la consecuencia? Esto lo que va a pasar es que va a transformar la interpretación en una tarea que ya no está a nivel de palabra, sino está a nivel conceptual. Y en los casos de emergencia, donde ustedes tengan que recurrir a una condensación, esa condensación no va a perder significado. Luego tenemos que van a tener una anticipación mejorada y una predicción.
de cuál va a ser la conclusión lógica. Ahora, si yo traduzco palabra por palabra, no voy a poder generar mucha anticipación de lo que va a venir, lo que me va a decir el orador. Entonces, cuando uno piensa en lo que es estas unidades de significado, empieza a ver el flujo de información totalmente distinto, donde empieza a tener estas pistas que empieza a buscar lógicamente lo que sigue. A veces lo que pensamos lógicamente no es lo que piensa lógicamente el orador y puede llegar a haber un desfasaje, pero lo vamos a poder identificar. Entonces hay un procesamiento que se llama predictivo acá, que nos permite a los intérpretes prepararnos para las estructuras que vienen en lo que es la lengua meta por adelantado, y esto realmente nos mejora el rendimiento. A ver, otra de las cosas que va a pasar, como en el audio que yo les mostré, donde decía nitrógeno, ácido sulfídrico, no me acuerdo qué otras cosas más, yo voy a poder tener una forma de vender el discurso más natural. ¿Por qué? Porque tengo esta segmentación conceptual que me va a liberar de lo que es la rigidez sintáctica que puede llegar a tener el orador, que tal vez está hablando en inglés, pero sea holandés o es alemán, y me va a cambiar un poco la estructura a su idioma. También voy a poder reformular más independientemente. Entonces, el resultado naturalmente va a ser que voy a llegar a normas de idioma o de lengua meta, no necesariamente a lo que es una norma gramatical. Pues la norma gramatical en mi idioma natural la voy a tratar de lograr fácilmente. Voy a tener un mejor ritmo, una mejor entonación y una mejor frase idiomática. No voy a decir el pan es comido por mí. Desde el punto de vista gramatical está bien, pero nosotros no hablamos así. Sería un error idiomático. Y voy a tener más coherencia con el que me está escuchando. El que me está escuchando va a decir, esto suena español, no suena algo raro, una transliteración. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esta condensación a través de microideas, voy a tener una recuperación más rápida en el caso de que haya una pérdida de información o una demora. Porque si la comprensión se rompe, la segmentación me va a ayudar a recuperarme y a reingresar en la próxima idea que está contigua. Entonces, no es que me tengo que poner a la par de la palabra por palabra y no tengo nada de significado. Es por eso que muchos de los alumnos cuando empiezan a estudiar interpretación simultánea, y seguramente les pasó a ustedes, es que me dicen un verbo, después hay otro verbo y un objeto directo. Entonces combinan el objeto directo con un verbo, un circunstancial con el otro, porque van a su ritmo y dicen, bueno, me estoy poniendo a la par con palabras, no con el significado. Y también lo que va a minimizar es el pánico, como el tipo que corría por arriba de los dominós, y van a poder mantener un flujo de información coherente. Bien, ahora, otra de las cosas que van a poder mantener es mayor fidelidad en el significado. ¿Por qué? Porque si se rompe la información, muchos dicen no, porque la fidelidad se logra en el palabra por palabra a nivel sintáctico. Y en el caso de emergencia, yo no estoy diciendo que ustedes no tienen que interpretar eh, no respetando la sintaxis. Ustedes pueden, lo que tienen que hacer es abrir la orejera. ¿Vieron los caballos esos de los botelleros que les ponen las orejeras y ven nada más en línea recta?
si ustedes abren un poquitito a nivel más macro y lo dejan con decalage, van a omitir todas las transliteraciones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el significado está siendo procesado en bloques conceptuales o estas microideas, el intérprete lo que va a hacer es concentrarse en la comunicación, va a decir, ¿cómo digo esto? Porque si realmente llego a decir palabra por palabra, esto no se va a entender. Eso seguramente les pasa en muchas conferencias. Dicen, esto así no lo puedo decir. Sé que hay una mejor expresión. Hay veces que no la encontramos y transcurrimos o sea, pasamos a la literalidad. Pero cuando nos quedamos literales en una parte de la conferencia y cuando no entendemos el sentido. Ahora, no podemos interpretar una conferencia palabra por palabra sin entender el sentido de ninguna oración. Es un peligro eso. Ahí hay dos cosas. Número uno, o estoy interpretando en el palabra por palabra, no entiendo nada de la conferencia, o no le entiendo al tipo y digo, bueno, hago una transliteración total, la audiencia va a decir, el intérprete está loco o esto que me está diciendo, hay mucho palabrerío, pero no me queda claro. Entiendo más o menos el 70%. Si eso está pasando en muchas conferencias, una de dos, o no estoy estudiando, o no estoy procesando bien la información, o no leo del tema, o no tengo experiencia para tratar en ese tema, no debería estar en esa conferencia directamente. Yo hay conferencias que no las puedo aceptar. No las acepto porque sé que no puedo llegar a estar concentrándome en tanto contexto al que nunca estuve acostumbrado. Y tampoco voy a tener en ese procesamiento la forma de llegar a una conclusión lógica o trazar una relación lógica donde puedo llegar a transmitir contraste, causa y efecto, énfasis, con muchísima más fidelidad. Entonces, fíjense que hay un control del timing a nivel profesional acá, donde la segmentación se termina alineando perfectamente con la forma de vender el discurso en tiempo real, donde cada microidea termina correspondiendo con el segmento que yo manejo. Y después sigo interpretando, manteniendo el ritmo del orador y manteniendo la coherencia. ¿Quedó claro? Bien, acá les puse un resumen donde tienen el aspecto, ya sea procesamiento, timing, output. ¿Cuál es el enfoque de los que recién empiezan, para no decir novicios? ¿Cuál es el enfoque o metodología de segmentación conceptual? ¿Y cuál es el beneficio que termina produciendo? Fíjense que en el procesamiento, la mayoría de los intérpretes sin experiencia o los alumnos de interpretación van a recurrir a esa palabra por palabra. ¿Por qué recurren a esa palabra por palabra encima como círculo vicioso? Y porque el first sight está mal enseñado. En el curso de IATI, por ejemplo, yo dicto primer año. A veces las intérpretes cuando me escuchan me dicen, ¿estás dictando primer año vos? Siempre dictaste tercero. Y le digo, no, hay tantos cambios en lo que es la metodología de interpretación que estoy atacando el efecto raíz, pero o lo que son los problemas desde la raíz, ¿no? Entonces, fíjense que lo estamos cambiando a lo que es la unidad de sentido por unidad de sentido. Y el beneficio es donde el alumno ve que la carga cognitiva ya está reducida, no le tiene tanto miedo a la simultánea. En el timing, fíjense, acá no es que espera a toda la oración completa, sino que busca completar la oración de la misma manera sintáctica, eso es lo que quiere decir.
En la metodología conceptual reformula y el beneficio es que puede mantenerse a la par con el orador. Fíjense, acá hay una precisión gramatical, pero donde no le resulta, porque queda transliteración, transliteración. En cambio, en el enfoque de segmentación, el flujo es más idiomático y más natural, y obviamente a la audiencia le cae mejor. Es por eso que dice el listener friendly. La parte de recuperación. Y bueno, en lo que es el enfoque de los principiantes, les resulta muy, muy difícil volver a entrar en la oración. Tiene que sacrificar a veces todo un párrafo. En la otra, puede llegar a condensar y empieza a reanudar una versión con la próxima idea. Y puede llegar a mantener la fluidez. Acá el enfoque en los beginners está en la forma. Fíjense que está en contraposición a lo que es la intención y el significado. Y se preserva siempre la función comunicativa. Entonces, hay una reflexión básica cuando vemos esta tabla, donde a veces yo les digo a los alumnos, la segmentación se hace por unidades de sentido y no es una habilidad lingüística, es una disciplina mental. Si fuese una habilidad lingüística, los traductores lo harían perfectamente y les cuesta hacer la segmentación. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tratar de ser lo más fieles posible de incluir hasta la última palabra. Y en la interpretación simultánea justamente no es eso. Entonces acá el intérprete para y se saca el sombrero del traductor, se pone el sombrero de lo que es el intérprete o de lo que es el constructor de ideas. Ahora bien, vamos a ver por qué cada de estas ideas corresponde con un segmento más manejable en la interpretación simultánea. Cuando vemos cómo funciona el cerebro, de hecho hay muchas investigaciones que se hicieron, van a ver que el cerebro va a procesar ideas, no oraciones. Entonces, lo que es la cognición nuestra de los intérpretes no va a operar en unidades gramaticales, sino en unidades de sentido. Cuando yo presto mucha atención, no puedo llegar a almacenar cada una de las palabras, pero sí puedo llegar a almacenar paquetes conceptuales donde hay muchas ideas contenidas que cobran sentido perfectamente. En la interpretación simultánea, estas microideas o unidades de sentido son esos bloques de trabajo con los que yo voy a operar naturalmente. Y son el equivalente cognitivo de lo que es la segmentación para comprender, procesar y reformular antes de seguir con la próxima idea. Entonces, hay veces que me lo tomo como un espacio de respiración, como un respiro para lo que es el cerebro, donde cada microidea marca el punto o el anclaje. Después les voy a explicar esto a través de anclajes, donde donde la compresión o comprensión, perdón, se ve momentáneamente completa y donde hay una producción donde yo la estoy jugando seguro. Ahora, también puedo llegar a saturar la memoria, porque la memoria tiene una cierta capacidad. De hecho, si ustedes leen la teoría del modelos de los esfuerzos de Daniel Gili, van a ver que dice que los intérpretes van a operar o a trabajar dentro de un ancho de banda cognitivo muy acotado. ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo
cómodamente puede sostener entre 2 a 4 unidades a la vez. Unidades de sentido, ¿no? Después se satura. Imagínense lo que es en oraciones muy largas donde vamos a exceder ese límite. A ver, voy a bajar esta luz. Ahí estaba, me estaba matando. Entonces lo que hacemos es dividir el mensaje, hacemos compartimientos, compartimelizar, no sé, segmentar, vamos a decir. Y segmentamos el mensaje en microideas. No tenemos la causa, la acción, la otra que era consecuencia, y son segmentos que podemos manejar. Ahora, vamos a ir a esto. Fíjense los niveles de reformulación que yo tengo. Acá tenemos el nivel sintáctico de reformulación, el léxico y el pragmático. Si ustedes los leen, yo les voy a dar un minutito para que lo lean. Se van a dar cuenta fácilmente cuál es la reformulación que usan los intérpretes a nivel sintáctico, léxico y también pragmático. Los espero mientras tomo agua. Bueno, quedó claro. La reformulación sintáctica es la más fácil. La reformulación léxica es un poquito más difícil y finalmente viene la pragmática, donde decimos, el tipo me está diciendo esto with all due respect. Y después me cambia a otra oración. Me está diciendo sí, pero no. Entonces, fíjense que si yo digo, permítame discrepar, no estoy respetando exactamente la misma construcción sintáctica, con todo su debido respeto, y después no me dice más nada. Yo puedo decir con todo su debido respeto, voy a tratar, pero le tengo que poner un agregado. Tranquilamente me puedo ir al permítame discrepar, o let me be clear. Quiero aclarar, quiero dejar esto bien claro. También puedo decirlo con énfasis. Quiero clarificar, a veces dicen algunos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que acá tenemos la reformación sintáctica donde cambiamos la estructura y lo adaptamos a las normas de la lengua meta, donde yo no voy a decir el pan es comido por mí. El pan me lo comí. Alguien se comió el pan. Tal vez usamos pasiva con C, ¿no? La pasiva completa. Después de la reformulación léxica, donde elegimos palabras que encajen mejor en el contexto comunicativo y no en un equivalente literal. Y después, finalmente, la reformulación pragmática, que preserva la intención que tiene el orador y se usa para convencer a alguien, para transmitir ironía o sarcasmo. Porque muchas veces, si yo traduzco literalmente, el sarcasmo no se va a transmitir. Entonces, ojo, el palabra por palabra en esas cosas va a fallar. La persona que le diga, yo traduzco palabra por palabra todo el discurso, me está diciendo que palabra por palabra es capaz de transmitir sarcasmo, ironía, convencimiento, que no va a hacer transliteraciones, y lo veo un poco difícil. Vamos a ver que también existen los niveles más avanzados de reformulación e interpretación simultánea, donde, aparte de hacer la reformulación sintáctica y léxica, hacemos otra cosa.
que era lo que dijimos que era la reformulación pragmática, donde reestructuramos un poco el mensaje, preservamos lo que es la intención del orador y ahí cambia el enfoque que tiene el intérprete. Dice, bueno, voy a cambiar de lo que se dijo a lo que realmente quiere decir. Entonces, en otras palabras, está transmitiendo el significado, pero al nivel de la intención, no de de la sintaxis. Em, Tenemos diferentes tipos de estrategias. Fíjense que em, tenemos estrategias para poder mantener el tono, la intención en la forma de vender el discurso, ¿no? Cuando el ritmo es bastante rápido. Entonces, a veces lo que termina pasando con los alumnos avanzados, aún con los intérpretes, que donde hay discursos con mucha densidad de información y encima son rápidos, el intérprete empieza a sacrificar la entonación por una cuestión de velocidad. Pero acuérdense que la entonación y la intención son esenciales para que la audiencia me crea, para que haya credibilidad de lo que estoy interpretando, especialmente en conferencias políticas, diplomáticas, ni les cuento. Entonces, fíjense que yo tengo que tener muchísimo cuidado y llegar a algo que se llama alternancia rítmica, que es lo que vamos a hablar ahora, donde yo lo que voy a hacer es hacer un anclaje de esa macro intención que tiene el orador y determinar, che, tengo que informar, tengo que convencer, tengo que ser más ceremonial o tengo que confrontar y lo adapto. O tengo que transmitir energía y no necesariamente el ritmo, o puedo llegar a hacer una compresión. Pero ¿por qué nos tenemos que permitir este ritmo en tiempo real y coordinación? En la interpretación simultánea, fíjense que no es nada secuencial, porque uno escucha, piensa y después habla, o habla a la vez que está pensando, y casi es todo superpuesto. Entonces volvemos al tema de los malabares, donde estamos operando con microideas para crear esta alternación rítmica entre la comprensión y la producción. Ese ritmo que mantiene el intérprete en forma sincronizada con el orador evita que haya una demora o un EVS o Ear Voice Span que sea demasiado largo, porque si no vamos a perder el significado. No sé si les pasó que ustedes están en la cabina y hay veces que dicen, empiezan a interpretar y muchas veces, muchos de los intérpretes los intérpretes, no los alumnos, bueno, los alumnos entran a todo lo que da como un auto de carrera y los intérpretes dicen, espera que le agarre el ritmo, espera que le agarre el ritmo. Cuando te están diciendo, espera que le agarre el ritmo, no quiere decir que es muy lento. Pues por ahí viene lento y después se dispara. Entonces, lo que te está diciendo ese intérprete que tenés al lado de agarrarle el ritmo es, voy a ver cuándo lo dejo a ir, hasta dónde llega el promedio que me está tirando de unidad de sentido, y yo voy a saber cuánto tengo que esperar en segundos, milésimas de segundo y lo voy adaptando constantemente. O hay veces que es bastante fluido y es lo mejor. Entonces ahí tengo un decalage que no es tan variado. Lo que termina pasando es que cada microidea que nosotros interpretamos es como la interpretamos y es como reseteamos mentalmente. Ya dije, "Ah, me libré de esto, tac.
y lo conecto con esta idea. Entonces lo que termino haciendo es una limpieza del disco rígido que tengo ahí, ya me muevo a la próxima idea y sigo el timing, pero bajo un control. Es por eso que puse al tipo eh, salteando la ficha de dominó. Entonces, acá lo importante es que yo les tengo que explicar a los alumnos de interpretación cómo se crea esa alternancia rítmica entre lo que es la comprensión y la producción, porque ahí tiene que llegar a cubrir en decalaje justito la unidad de sentido, tac, decirla, producirla, cajonearla y seguir, y conectarla con la próxima idea. Y le tengo que decir cuál es el beneficio, qué se logra y qué estrategias tiene que hacer como para lograr esa alternancia o para que sea esa alternancia. ¿Y qué es lo que pasa? Esta es una de las ideas estratégicas y cognitivas más importantes de la interpretación simultánea. Entonces, fíjense que yo acá se los voy a tratar de explicar donde se genera una alternancia entre lo que es la producción, la comprensión y la producción, donde estoy constantemente escuchando la idea que me está viniendo y estoy produciendo en la lengua meta, y ese ritmo está estructurado en torno a lo que son estas microideas o unidades de sentido. Entonces, comprendo la idea, la reformulo y luego r- empiezo a escuchar la próxima idea y repito el ciclo. ¿Por qué esta alternación rítmica es necesaria? Porque puedo administrar la carga cognitiva mejor, porque si no me voy a quedar sin memoria de trabajo. Entonces, si yo estoy escuchando, reformulando a la vez, es una tarea muy exigente. Entonces, lo que tengo que hacer es alternancia rítmica para poder descargar esas ideas procesadas, así como muchos de los intérpretes dicen, me lo saco de encima y tiro palabra por palabra, me los voy sacando, pero ahí no tengo control de lo que es el sentido. Encima, de esta manera, voy a poder mantener la fluidez y el timing. La audiencia, cuando escuchan, vieron el audio que les pasé, que por más que era una conferencia técnica, tenía la alternancia rítmica, va a percibir eso como una traducción o una interpretación muy natural, continua, no hay dudas, no está muy fragmentada, está fragmentada e hilada. Ahora, tenía fillers también, como en realidad algo tanto. Entonces, esos fillers evitaban lo que era una demora excesiva y se lo dejaba mejor presentado a la audiencia. Todo esto estaba apoyado obviamente por la anticipación, porque yo estaba produciendo una unidad y anticipaba la próxima unidad de sentido. En la enumeración era básica. Si me dice nitrógeno, y ya con la entonación tengo los marcadores tonales, yo sabía que, bueno, iba a venir nitrógeno, hidrógeno, el otro que era el gas agrio y no me acuerdo qué otro más, se había dicho mercurio o algo así. Entonces, de esa manera también me va a mejorar el sentimiento de precisión, de exactitud que yo estoy teniendo en la interpretación y la intención, porque estoy comprendiendo perfectamente esa unidad de sentido, me siento con confianza para producirla con entonación. Entonces voy a tratar de ponerle importancia al tono, al registro y a la intención pragmática. Cuando esta alternación rítmica se produce y cuando los alumnos de interpretación ya tienen suficiente idioma, suficiente experiencia y dicen, me puedo bancar un decalage mayor y le puedo dar un giro mejor a la interpretación. Puedo completar la idea, puedo llegar a tener mejor discernimiento hasta donde no meterme en
para no meterme en camisa de once varas. Es decir, sí, escuché esto y lo voy a tratar de segmentar así, pero no me quiero meter en todo esto porque no tiene sentido. Puedo llegar a controlar el decalage, porque es como el amortiguador que yo tengo cognitivo que le permite al intérprete procesar el significado de una unidad actual que estoy escuchando y encima empezar a tratar de escuchar y entender las palabras que vienen. Puedo llegar a preactivarme con anticipación. Hay un montón de cosas, de beneficios que van a pasar en esta alternancia. Fíjense, acá tenemos los beneficios. Se los puse por un lado, beneficios y la explicación. Les voy a dar, mientras yo tomo un vaso de agua, unos un minuto para que ustedes puedan leer la transparencia. Fíjense que la parte me deja listo, donde yo ya estoy predispuesto mentalmente para anticipar la próxima unidad. En lo que es la interpretación por palabra, se lo van sacando de encima. Es lo mismo que cuando, no sé si le enseñaron a sus hijos a jugar al fútbol. El nene le va a pegar y le pega al arco y le pega como sea. Vos le das una pelota a Messi y te la va a meter con efecto donde quiere. Puede llegar a guiar. Y de la misma manera, en la interpretación simultánea con decalage, ustedes pueden guiar esa oración para darle mejor forma. ¿Cómo logramos que los alumnos hoy en día puedan llegar a interpretar así, que le den mucha importancia a esto de las microideas? A veces yo les doy un párrafo y, y ellos lo tienen que segmentar. De hecho, hoy vamos a ver algo parecido. Y lo segmentan en esas microideas. Lo ven también en una demo. En todas las clases que dictamos en IATI, yo siempre hago una demo en vivo. No hay una clase donde yo no me ponga a interpretar en la cabina con un alumno. Se lo puede decir cualquiera de los chicos. Hay veces que me dicen, no, yo nunca vi a mi profesora interpretar. ¿Cómo no viste a ninguna profesora interpretar? La interpretación en las demos en vivo son muy importantes porque es donde el alumno ve esa segmentación en microideas. Ve también el ejercicio que hace el docente con el EBS, con el decalage. Em, yo no estoy ahí para enseñarle terminología. Estoy para decirle, la interpretación simultánea es así. Y la clase es una clase de interpretación simultánea. Yo no dicto un glosario y no enseño first sight y no hago algo shadowing, un shadowing que es algo mecánico que lo pueden hacer en sus casas. A ver, ¿qué es lo que quiere desarrollar el alumno? ¿O qué es lo que quiero que yo que desarrolle el alumno? Yo quiero que el tipo tenga una independencia sintáctica y que tenga una fluidez en la forma de interpretar. Porque si no, cuando venga a la cabina, va a depender sintácticamente de la oración, no va a tener fluidez, el delivery va a estar todo entrecortado y cuando cambie el micrófono a alguien que hace esta técnica, va a quedar totalmente deslucido. Entonces, tenemos que tratar cada una de estas microideas en un segmento como si fuese autónomo, donde nos liberamos un poco de la rigidez de la gramática para que no salgan cosas como el pan es comido por mí.
o para que no estemos esperando un verbo eternamente si ya lo podemos anticipar. O podemos reformular algo para que sea más rápido, más directo, o para que directamente sonemos con mayor fluidez, que sea algo idiomático y que no estemos haciendo un espejismo de lo que es la gramática en el idioma fuente, ¿no? En el source language. Ahora, vamos a poder comprimir, también podemos expandir, porque a veces digo, y esto no lo va a entender, entonces le voy a poner esto. Entonces, cuando comprimo, tal vez es porque el tipo va muy rápido. Ahora, si expando, es para tener un poco, para ser más claro, para tener más coherencia. O puedo llegar a omitir, y eso no quiere decir que estoy omitiendo una idea. Estoy omitiendo algo que es redundante, pero no estoy rompiendo la lógica del sentido. Vamos a crear estas micros ideas que son anclajes. Y yo ya sé que la dije y sé perfectamente dónde estoy navegando en la oración. Yo a veces escucho a algún alumno que viene navegando en la oración y es como si estuviese con un velero en un maremoto. No sabe si está en el sujeto o en el predicado. El intérprete tiene que saber no, en qué par de la oración está. Y anticipar, a mí me pone a veces nervioso porque el verbo está al final y digo, espero que el orador se acuerde de que todavía no mencionó ese verbo, porque a veces se olvidan y me cortan la oración. Y hay veces que digo, voy a decir un verbo, ya está anticipado, corto la oración, repito el objeto directo, lo pongo como sujeto y la hago seguro. Y tengo dos estructuras al mismo nivel y puedo llegar a anticipar cuál es el verbo. Vamos a esta página. A ver. Me dice, ¿por qué estas ideas estas microideas me van a servir? Me van a generar esta independencia sintáctica. Fíjense que apoyan la condensación estratégica que yo tengo, la reformulación, y crea ese anclaje donde diga, uy, me acuerdo que la oración terminé acá, o mi idea terminó acá. Empezó esto y se me está yendo, y digo, bueno, me puedo recuperar de esta manera. Ahora, si soy una máquina de tirar palabras, y va a quedar una melange que no se va a entender nada. Entonces, vamos a tener algo. Acá viene el ejercicio. Va a haber un motivo cognitivo de por qué esta idea funciona. Em, y va a encajar dentro del límite que yo tenga de la memoria de trabajo. Va a haber una razón va a haber un motivo o razón que es temporal también, donde yo tengo que mantener la sincronización con el orador. Va a haber un motivo lingüístico que va a depender de la sintaxis. Va a haber un motivo estratégico de esta microidea, donde me va a permitir la condensación, la omisión, la anticipación. Y vamos a tener el motivo de recuperación, donde este anclaje es un punto de apoyo para que yo pueda reingresar con el próximo segmento. Fíjense esto. Es un ejemplo que les puse. Tómense el tiempo y fíjense cómo ustedes lo segmentarían en microideas. Yo ahora voy a tener que cambiar de pantalla porque para hacer esto lo voy a poner en Word. Pero se los dejo leer un minuto. Consideren la separación de microideas mientras me tomo un vaso de agua. A ver cómo vamos de tiempo. Perfecto.
Lo que diría un alumno es, sobre la última década pasada, nuestras ciudades han crecido más rápido que nunca antes. Y con este crecimiento ha venido la desigualdad y las comunidades en su totalidad están quedando atrás. Es por eso que esta administración ha colocado la inclusión y la oportunidad al mismo corazón de esta agenda o al centro de la agenda, porque una ciudad que excluye, en definitiva, se divide. Lo único que le va a salir bien es el se divide. Porque si dice se divide en sí, y bueno, tiene que volver a lo que es traducción 1. Entonces, acá, el palabra por palabra no me va a servir de mucho. Vamos a ver cómo lo podemos ilustrar esto. A ver, ¿dónde está? Yo lo que hice, traté de ponerlo esto en un Word. Ejemplo de microideas. Acá lo tengo. A ver. Díganme con un OK, porque ahora estoy cambiando a otra pantalla que tengo. A ver si esto se logra con una reacción. A ver si se logra ver bien. Ahí estamos. Muy bien. Fíjense que era lo que ustedes pudieron, como son intérpretes, esto, la segmentación la hicieron perfecto. Terminó en década. Fíjense que el tiempo ya es un tiempo establecido. Entonces hay un bracket mental que yo le pongo en la última década. No me importa la preposición over. Tengo lo de las ciudades que han crecido más rápido que nunca antes. Han crecido, hubiera dicho, no. Entonces es algo conceptual completo y es una afirmación. El crecimiento que estaba acá has come inequality. Entonces hay contraste. Sí, si bien hubo crecimiento, hubo desigualdad. Si yo lo analizo en forma léxica esto y pragmática, voy a tener no el palabra por palabra, sino voy a tener ya la idea de contraste. Entonces les puedo poner un sin embargo. Tal vez no puedo empezar con pero, lo puedo poner después. Hubo crecimiento, sin embargo, también desigualdad. Después tengo una segunda cláusula dependiente o proposición incluida, que era el contraste, donde se completa el contraste que ya habíamos introducido acá. Y después tienen la causa de efecto, que es por eso que este gobierno se ha concentrado en lo que es inclusión y oportunidad, la causa y efecto, ¿no? Completa, ¿por qué? El why. Y porque es algo central en la agenda del presidente. Y hay una idea que se empieza a abrir, porque la ciudad que excluye, y ahí sí no tengo ni idea de lo que viene, pero esto no es un porque, sino fíjense que es un conditional. Y después termino con una conclusión lógica. A ver, acá tenemos la reformulación en español en interpretación simultánea. Entonces dice, en la última década nuestras ciudades han crecido a un ritmo sin precedentes. El sin precedentes no está respetando la parte sintáctica del palabra a palabra que habíamos dicho que habíamos aprendido con el típico first sight. Pero ese crecimiento ha traído desigualdad. Si encima le aplico más cosas, más estrategias, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Pero también ha generado desigualdad. ¿Qué generó desigualdad? Lo dejo implícito, el crecimiento.
Y las comunidades enteras lo puedo llegar a... ¿Se acuerdan que estaba acá en ciudades? Y algunas han quedado al margen. ¿Ese algunas es desigualdad? ¿Es crecimiento? No, es ciudades. Entonces, directamente le puedo sacar esa redundancia. Y dice, es por eso que la administración ha hecho de la inclusión y las oportunidades el eje central de su programa. Perfecto. Entonces, si está hablando justo alguien del gobierno, hemos hecho de la inclusión y las oportunidades un eje central en nuestra agenda, en nuestro programa. Y ahí sí, porque la ciudad que excluye, no voy a poner la que excluye porque ya el referente lo tengo larguísimo. Entonces, una ciudad que excluye, la ciudad que termina excluyendo, termina dividiéndose. Es así misma. Punto. Entonces, fíjense que al nivel de microideas, esto es lo que está pasando en la cabeza del intérprete que ha evolucionado y que ya no come vidrio y no va a empezar a interpretar palabra por palabra y que va a identificar esto y dice esto es redundante y en menos de un segundo lo saca. Espero que este ejercicio haya ilustrado muy bien que cuando yo hablo de lo que es la, la parte de omisiones, no es que no quiero decir algo, sino que estoy restringido por el tiempo y tal vez voy a utilizar ese tiempo para hacer otra cosa y para asignar ese tiempo a la entonación o a vender mejor el discurso o tal vez a una microidea que necesita mayor elaboración. Porque si me dice beautiful, beautiful house, entre que yo tengo que decir que la casa es linda, no me requiere mucho procesamiento. A ver, esto del, de lo que era el paraphrasing neutral estaba muchísimo em, en el video en el audio que les mostré de la interpretación. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos una dependencia lineal, que es el problema, ¿no? Y yo tengo que demorar un poco el significado, porque no me está diciendo nada de contexto. El tipo me dice banco, y yo no sé de qué banco me está hablando. Si me habla del banco francés, del banco de Alicia, del banquito del banco de pruebas, del banco de la plaza o qué sé yo. Entonces tengo que demorar un poco. Em, los intérpretes entonces empiezan a esperar en forma pasiva ese elemento clave, que puede ser un verbo, un objeto, un complemento. Y ahí sí somos rehenes casi de la sintaxis y estamos empezando a acumular ese input no procesado de memoria, pues yo necesito escuchar, escuchar para ver hacia dónde va. Me sobrecarga la memoria, me genera ansiedad, me empieza a entrecortar la forma de vender el discurso, hasta que llega ese elemento, que es el que necesito, ¿no? Entonces, esa solución que estamos buscando se llama el parafraseo neutral como puente de comunicación, donde quiere decir que yo voy a hacer una reformulación temporaria para jugarla seguro a nivel semántico. Voy a tratar de ganar tiempo sin comprometer el significado, que todavía no lo sé, porque no lo dije, y le permite al intérprete mantener esa fluidez,
mantener algo de memoria de trabajo libre, demorar ese compromiso que tengo, no comprometer significado hasta que llega ese elemento clave que necesito y sonar con coherencia y con confianza. Em, entonces es como llenar algunos vacíos con una formulación que se llama reversible o padding, se dice en inglés, como para sacar adelante el, el significado. ¿Se acuerdan cuando en el audio decía ta generada? Si lo buscan en el original, el generada no va a estar. Y es algo así. Si el original me dice la propuesta original de la delegación de Noruega, yo puedo decir la propuesta presentada originalmente por Noruega, y lo que le estoy agregando es una colocación en verbo que coincide perfectamente con ese sustantivo. Es lo mismo que cuando en inglés te dicen el agua que tomamos, o sí, el agua que tomamos, o la comida que terminamos comiendo, y lo que dice the food that we eat and the water that we drink. Nosotros eso en castellano no lo decimos, no decimos el agua que bebemos, la comida que comemos. Es totalmente redundante. En inglés no queda mal. Entonces, ese padding que están usando, yo lo puedo utilizar con palabras como generado, transmitido, realizado. Y voy a generar un verbo que me coloque con ese sustantivo hasta que tengo más información. Otra cosa que le puedo poner es, qué sé yo, en realidad, básicamente, en definitiva, dicho sea de paso, como les decía, para agregar algo. En resumen, fíjese todos los paddings que tenemos para asimismo. Yo uso un montón asimismo. Acá tienen otro ejemplo. Fíjense, dice, the minister, despite mounting criticism from the opposition, insisted that the reforms were necessary. Acá tengo un comienzo neutral posible. Fíjense, el ministro, pese a las críticas crecientes de la oposición, pausamos o neutralizamos, reiteró su posición, volvió a afirmar o sostuvo que las reformas eran necesarias. Pero fíjense que reiteró su posición, me está diciendo lo mismo que insistió. Era lo mismo que yo le decía que no me acuerdo que era la fórmula generada, que no estaba ese generada en el original. Bien. Entonces, acá tienen una paráfrasis inicial que es pese a las críticas crecientes, que nos da ritmo, nos da la posibilidad de ganar tiempo antes de que aparezca ese verbo, que es el que estoy buscando. Hay muchas veces que, como les dije, llegamos a esos conectores o esos fillers y con este tono neutral evitamos comprometer algo de significado, pues yo tampoco puedo tirar un sin embargo si no hay contraste. Entonces, son como estructuras que quedan abiertas desde el punto de vista de semántico. No me obligan a mí como intérprete ir en un cierto sentido o dirección antes de que el mensaje me quede claro. ¿Cuál es el beneficio entonces de esto? A ver si... Uy, no lo tengo acá, pero me lo voy a acordar igual. Era, por ejemplo, administrar cognitivamente la oración mejor, donde el que me percibe, el que me escucha,
va a entender perfectamente el mensaje a través de la fluidez y de la confianza que tiene el intérprete. Yo voy a poder ganar tiempo, voy a evitar que se me sobrecargue la memoria, voy también a reducir el efecto de la posibilidad de cometer un error, porque de esta manera estoy evitando lo que es una elección léxica prematura, que encima me voy a tener que contradecir y reparar después. Y me apoyo a través de la anticipación. Con esto hemos terminado la presentación de hoy. Traté de cumplir justito. Son 8:30. Yo dije que esta charla iba a terminar en 1 hora y media. Ahora, ¿qué pasa? Em, en el link que les paso acá, me gustaría que entren a ese hipervínculo y que evalúen la charla con algunos comentarios, si les pareció interesante, si esto lo sabían o si lo sabían inconscientemente, pero tal vez a través de la práctica, a través de la teoría, resultó que terminó aclarado. Em, Mientras tanto, mientras ustedes hacen la evaluación, yo voy a ir al Q&A y ahora sí voy a tratar de responder las preguntas. Algunos, por favor, les voy a decir que si tienen alguna pregunta, que la hagan por el sistema de Q&A para que las pueda empezar a responder. Entonces, tenemos el review y el Q&A. Los espero. Ah, perdón, no ven el link. Qué tonto que soy. Está en el chat ahora. Dice, califique mi disertación. ¿Lo ven ahí? Está en el chat. Háganme con el símbolo de reactions del dedo, a ver si lo ven. Está en el chat, dice, califique mi disertación. Si cliquean en ese link, van a poder evaluar la charla de hoy. Muy bien. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Ustedes, los que están interpretando hace tiempo, ¿les pasó esto que dicen, ahora entro con más confianza y ya no estoy preocupado en esto de correr en palabra por palabra? Lo que les está pasando es que ustedes migraron ya y evolucionaron como intérpretes y ya toman no la palabra, sino han podido tomar la unidad de sentido y siguen interpretando y seguramente están utilizando las técnicas donde omiten redundancia, donde hacen segmentación y muchísimas de las cosas que expliqué yo, no es que no las están haciendo, pero inconscientemente. Yo colgué un video en mi LinkedIn, allá les digo cuál es, que explica esto. Y justamente cuando lo hice, uno de los chicos me dijo, pero ¿cómo que lo hacen los intérpretes ya inconscientemente? Y sí, le digo, lo están haciendo inconscientemente. ¿Y entonces por qué lo vas a explicar si ya lo hacen? Le digo, que lo hagan inconscientemente no quiere decir que sepan que hay una explicación lógica o teórica que está, ahí tienen mi LinkedIn, que está respaldando lo que ellos están haciendo. Y muchas veces, al menos mi caso fue así, a mí me entrenaron, yo era un mono con navajas cuando me entrenaron en interpretación.
entraba todo lo que da y era una ametralladora de decir palabras. Y así salían las cosas a veces sin sentido. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos que una vez estuve con una intérprete en una empresa muy conocida. La oradora hablaba todo lo que da, encima era una belga, con un formato de inglés que se confundía con la estructura y bueno, nosotros palabra por palabra la seguíamos. Y vino una y me dice, qué bueno que pueden traducir a esta velocidad. Me dice, me costó entender, pero estuvo bueno. Yo cuando me dice, me costó entender, dije, para mí fue un insulto. O sea, de alabanza no tenía nada eso. Quería decir que yo no tenía la madurez en interpretación como hacer, como para segmentar esto en microideas y que había hecho una interpretación palabra por palabra, por más que había sido a toda velocidad, había cosas que habían quedado incoherentes. Así que a todos les pasó eso, seguramente, y ahora los que tienen más experiencia ven que le están dando cada vez más forma a la interpretación. Y hay veces que lo quieren explicar con cancha. No, porque es una cuestión de cancha. ¿Qué es la cancha? No, yo tengo que explicarles esto, que hay una teoría que respalda lo que hacemos como intérpretes y que esto lo estudió gente en Ginebra y que sabe muchísimo de esto. Eh, en el caso de Esther, me dice, ¿cómo puedo implementar esta técnica en el ambiente judicial? Ojo, Esther, porque en lo que es interpretación de tribunales, ellos buscan ese palabra por palabra, aunque haya transliteración, transliteración. Entonces, tenés que tener mucho cuidado porque a Estados Unidos no le gusta esto. Pero, si vos querés ser sos intérprete de tribunales y te querés dedicar a la interpretación simultánea de conferencias y vas a trabajar al lado de un intérprete que traduce perfectamente las unidades de sentido con toda cancha, entonación, que a veces eso no lo hace el court interpreter, sí hacelo, porque vas a poder competir a la par. En el caso de Julia, ¿cómo estás, Julia? Me dio un marco teórico y me permitió entender mejor lo que hacía inconscientemente sin saberlo. Especialmente te digo porque, Julia, yo me acuerdo que vos habrás estudiado, mi hija tenía 4 años en ese momento, 3 años. O sea, estudiaste en el 2013 más o menos, y yo me fui a Suiza en el 2012. Cuando volví en el 2014 y encima empecé a implementar esto, vos ya no eras mi alumna. Y yo no es que no te lo enseñé de malo, sino que no lo sabía enseñar. Así que ahí está respondida lo de Julia. Entonces fíjense cómo una intérprete con experiencia, ya que fue alumna mía, me dice, lo que hago yo inconscientemente, ahora lo entiendo. Y ahora que lo entendés, Julia, vas a poder llegar a profundizar mejor las estrategias y vas a decir, esto ahora ya sé por qué lo estoy haciendo, tiene una explicación y lo vas a hacer a propósito y lo vas a hacer mejor todavía. Em, Hay otra pregunta que me dice, ¿podemos decir que la destreza para manejar las microideas es proporcional al grado de conocimiento sobre el tema que interpretamos? Depende, si es técnico, sí, pero podemos llegar a tener algo general que hay gente que no lo interpreta a través de microideas porque tal vez tiene alguna falla lingüística o de entendimiento. No sé si les dije una vez, estaba con una alumna y me dice la casa al azar. Cuando me dijo la casa al azar, se me pararon los pelos así. ¿Por qué? Porque era el sujeto
y estaba hablando de la editorial Random House. Ahí tienen una traducción palabra por palabra. Entonces la Casa Lazar no tenía nada que hacer como sujeto con la editorial Random House. ¿Qué es lo que pasó? Justo me acuerdo que el orador apoya el vaso y tomo la consola, toma agua y digo, voy a tratar de solucionar esto. Le decía, bueno, como estábamos hablando, digo, la editorial Random House ha perdido participación de mercado. ¿Qué pasó? Había dos de la audiencia o tres que estaban en la última fila, se le dieron vuelta, la miraron mal a esta chica que estaba en la cabina. Entonces llegó el cofre y dice, ¿viste cómo me miraron? Sí. Le digo, porque se dieron cuenta del error, pero no fue un error tan grande. Me dice, ¿cómo se dieron cuenta si no están escuchando el original? Le digo, bueno, mira, entonces hay veces que el alumno tampoco lo quiere ver. Le dije, allá tenés tres alumnas mías que están escuchando la interpretación. Preguntales, son de primer año, seguro, pues yo no las conozco, pues en ese momento no dictaba primer año. Preguntales a ellas que no saben nada de interpretación, porque en realidad hacen first sight, pero obviamente tienen mayor posibilidad de hacer un contraste que los de la audiencia, a ver si se dieron cuenta. Y ella baja los escalones, pues estábamos en una conferencia de Harvard, que era un microteatro con escalones, y le dice, chicas, ¿se dieron cuenta del... Y le completaron la oración, del error de Random House? Sí, le dijeron. Entonces, eh, fíjense que hay veces que pensamos que la audiencia no se va a dar cuenta, pero la audiencia está más ubicada en la terminología que nosotros. Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre las microideas o sobre las demás técnicas? Tal vez algo que quieran saber de algo que no cubrí. Espero 30 segundos más, alguna pregunta más que quieran hacer. Cualquier cosa. Les voy a poner mis dos sitios web. Uno es martinsoriano.com.ar y el otro es el del instituto que dirijo yo, que es intérprete.com.ar, que es el sitio de Yati. Esos son los dos sitios web donde colgamos un montón de información sobre los cursos y en los blogs sobre conferencias que hacemos o sobre si hay alguna novedad em, o alguna innovación que salió, la voy a postear también en mi Instagram, que es Martín Soriano Courses, me parece, sí, Martín Soriano Courses. Así que ese es el Instagram. Bueno, espero que hayan completado el Google Review con algún comentario. Así me sirve a mí para preparar la próxima charla, que probablemente la voy a hacer en 10 días y voy a elegir otro tema. Así que un saludo y nos estaremos viendo.